vamos a hacer un resumen de los conceptos claros que tenemos en el derecho. Tenemos que el derecho es fundamental entender que los conceptos, uno de conceptos principales tenemos que es el bien jurídico. Les pregunto, ¿saben qué es el bien jurídico? Más adelante se lo explico. El delito genérico. El delito específico, acción, omisión, dolo y culpa. Estos términos son importantes para cuando vamos a buscar los elementos del delito. Más adelante les voy a explicar. Aquí como vemos que es la acción y la omisión. La acción se refiere a cualquier conducta humana que tiene relevancia jurídica y que puede ser voluntaria e intencionada. Este comportamiento es positivo, es no hacer algo que está prohibido por la ley. Cuando hablamos de la acción, un ejemplo es cuando una persona golpea, agrede a otra persona. Eso es una acción. ¿Y qué es la omisión? La omisión es la falta de acción cuando existe un deber legal de actuar. Es no hacer algo que está legalmente obligado a hacer. En este caso podemos decir un ejemplo de aquí fácil, muy favorita, que está en servicio y no presta la ayuda. O también a veces cuando vemos en la calle que hay un accidente y hay personas que han agarrado un curso de primeros auxilios y están capacitados y estas personas no ayudan a las personas que en ese momento tienen un accidente. Ahí, en ese caso, es omisión. También cuando un médico también está pasando por un lugar determinado y en ese caso que hay un accidente, el médico no se va a prestar los primeros servicios de auxilio a la víctima, a la persona que está ahí, entonces también eso es una omisión. El dolo y la culpa. Estos conceptos son importantes para más tarde, cuando les voy a explicar el taller, ustedes pueden enmarcar lo que son los elementos del delito. El dolo, cuando hablamos de dolo, es un acto cometido con intención o conocimiento de su ilicitud y voluntad de realizarlo. Implica que el autor del hecho tiene la intención de cometer el delito o acepta su acción o omisión. Puede causar un resultado producto por la ley. Esto es cuando una persona va a cometer un robo. Eso es lo que es un dolo, que va a llevar una acción que él sabe que lo va a realizar. Entonces, la diferencia de la culpa es sin intención, pero con negligencia. Este es el más fácil para explicar, es cuando tenemos buenos cuando hay un accidente de carro y la persona de repente atropella a una persona, pero como en el caso del retorno que vemos ahí, que no hay luces, eso está totalmente oscuro y la persona cuando está cruzando, el conductor no ve al peatón y lo atropella. Bueno, ahí estamos hablando de culpa, porque fue un acto cometido sin intención. Y aquí vamos ahora a definir qué es el bien jurídico. Es el valor social que el Estado considera digno de protección penal. Es fundamental de toda la norma penal ya que surge para resguardar los bienes jurídicos. Ejemplo, tenemos aquí el código, una parte fácil para ustedes enseñarles cuando les voy a explicar el taller. Tenemos aquí cuál es el bien jurídico, la vida y la integridad. Cuando usted agarra su código, aquí tenemos el libro segundo. ¿Cuáles son los delitos? ¿Qué es lo que protege el código penal? El bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico? Está seccionado por título y tenemos aquí el delito contra la vida y la integridad personal. Aquí, ¿cuál sería el bien jurídico?
protegiendo? La vida y... Ajá, entonces si vemos el otro título 2, son los delitos contra la libertad. ¿Cuál es el bien protegido aquí? Entonces cuando le hablan del bien jurídico, es lo que se está protegiendo. Cuando tenemos delitos contra la libertad integral sexual, aquí el bien protegido es la libertad integral sexual. Y sucesivamente tenemos en el código hasta el título 15, delito contra la humanidad, que ese es el último. Aquí sí quería explicarle bien qué es el delito genérico y el delito específico. Esto sí tienen que entenderlo para poder hacer el taller. Tienen el código, ¿no? El código. Pueden buscar el libro segundo, el título 1. Tenemos que el delito genérico es la descripción abstracta de una conducta típica. ¿Saben qué es una conducta típica? La conducta típica es la conducta que está tipificada en el código penal. Si no está tipificada el delito, entonces no es delito. Tenemos aquí que una figura penal amplia abarca diversas modalidades delictivas como delito contra la vida humana. Y el delito específico es concreto del delito genérico, que es decir, la forma particular del delito genérico. Aquí tenemos en el título 1, delito contra la vida y la integridad personal. Me está explicando cuál es el bien protegido aquí, la vida y la integridad personal. ¿Cuál es, vamos a decir que agarramos el 331, homicidio? ¿Cuál es el delito genérico? El delito genérico es el que está en la parte superior, el que nos dice en el capítulo 1, delito contra la vida. ¿Y cuál es el específico? Homicidio. Este es el delito que vamos a ver. Si ustedes van en su código, ustedes pueden ver aquí en el libro segundo, aquí el delito genérico son los delitos contra la vida humana. ¿Cuáles son los delitos específicos? Tenemos homicidio, tenemos lesiones personales, aborto. Y también tenemos el otro título, delito contra la libertad. Aquí tenemos el delito genérico contra la libertad individual. ¿Están entendiendo lo que es un delito específico y un delito genérico y cuál es el bien protegido? Para cuando van a hacer el taller. Entonces, vamos a definir bien. Bien jurídico, ¿qué es el bien jurídico? Cortito, es el valor que se busca proteger. Por eso es que cuando estábamos diciendo cuál es el bien a proteger, en el título primero es la vida y la integridad personal. El delito genérico, seguimos aquí para que me sigan con lo que es el código delito contra la vida humana. ¿Cuál es el específico? Entre ese capítulo, porque acuérdense que se divide por capítulo, también tenemos homicidio, lesión personal, aborto provocado. Aquí es lo mismo de lo que le estaba explicando, cuál es el bien jurídico. Todo esto que está aquí, lo que protege. Hay diferentes bienes jurídicos que tenemos. También tenemos el honor de la persona natural, el delito genérico sería injuria y calumnia. También tenemos el orden jurídico familiar y el Estado. ¿Cuál es la importancia de los conceptos que estamos ahorita viendo? Una de las importancias es la distinción de los conceptos fundamental para organizar el sistema penal de manera lógica y coherente. También es muy importante a la hora de la aplicación de la ley. Facilita la individualización de la pena y
y la determina la responsabilidad penal, y también en la interpretación jurídica ayuda a los jueces a resolver casos concretos aplicando las normas penales de manera correcta. Y este es el taller de hoy. Ahorita voy a imprimir cuántos son, 14. Aquí esta es una estructura del delito y sus elementos. ¿Por qué quise traer este taller? Porque están dando ahorita los tipos de pena. Entonces aquí, en el día de hoy, vamos a analizar un artículo. Me van a colocar el delito genérico, el delito específico, el bien protegido de ese artículo, la conducta, si es típica. Si esa conducta es típica, vamos a ver si es por acción, omisión, doloso, culposo, si es antijurídico. Si es culpable, si fue por voluntad, aquí le explico si A, V es ausencia de voluntad. Y esta es la otra parte del taller. El artículo, ustedes cuando estaban viendo en la clase pasada, los tipos de pena, tenemos las principales, tenemos las accesorias y las sustitutivas. Entonces, depende del artículo que vamos a analizar, entonces ustedes van a decir la pena principal, cuál es la sustitutiva, la accesoria, los agravantes comunes, también tenemos los atenuantes. Ese es el taller de la clase del día de hoy. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a analizar el artículo 213, el CP significa Código Penal, el delito genérico, podemos buscar su código. Aquí tenemos título sexto, delito contra el patrimonio económico. ¿Cuál es el bien protegido? Para que lo vayan viendo, el patrimonio económico. ¿Cuál es la conducta? ¿Quién lee el artículo 213? Y Bueno, que se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años a su equivalente en conducta en lugar de fin de semana o trabajo voluntario. Igual sanción se le aplicará con propietario, heredero o coheredero que se apodere de la cuota parte que no le corresponde o a quien se apodere de los bienes de una herencia no aceptada. entonces, como podemos ver, ¿cuál es la conducta? La conducta es quién se apodera de una cosa mueble. O tenemos aquí la otra parte que es o propietario, heredero o que se apodera de una cuota, muy bien, aquí. Quien se apodera de una cosa mueble ajena es la conducta. Y la otra conducta que vemos aquí en el artículo también es que se le aplicará al copropietario, heredero o coheredero que se apodere de la cuota parte que no corresponde o a quien se apodere de los bienes de una herencia no aceptada. En el día de hoy se le está explicando a los chicos cuál es el bien protegido. El bien protegido en este artículo de 213 se le está diciendo que es el patrimonio económico. Se le está a los muchachos explicando, ya se les dio la definición de que es un delito genérico de un delito específico. Aquí tenemos cuál es el verbo. Si me pueden decir cuál es el verbo de este artículo. Entonces es la parte que sí es típica, si es por acción, si hubo omisión, doloso, culposo. En este caso hubo una acción y fue doloso. Y este delito es antijurídico. El día de hoy yo les quise traer este taller porque como estamos dando las penas principales, en este taller ellos tienen que marcar, tienen que analizar el artículo y ver cuáles son las penas principales. ¿Cuál es la pena principal de este artículo? Si lo leen de nuevo. Visión de cuadro. No, el código dice que es 3 años adelante. Cuando ustedes lo trabajan por un delito probablemente de 3 años adelante, le van a decir de 3 o lo equivalente a días multa o arresto de fines de semana o trabajo comunitario.
accesoria, podemos buscar el artículo 88 del 68 y él nos dice que tenemos que buscar que las penas accesorias están en el artículo 50 y tenemos que hay un de la A hasta la I y podemos enmarcar la que puede ir a esta pena en una concordancia. Ahí se tomó que fue la 3 literal C, que es la inhabilitación para el ejercicio de la determinación profesión, oficio, industria o comercio. Entre los agravantes específicas, ahí es en el mismo artículo o subsiguiente. En este caso lo tenemos en el artículo de 1 y las comunes es en el artículo 88. Buscamos acá circunstancias agravantes y atenuantes. ¿Cuál de estos se puede marcar en este? Podemos poner que cometer, que es en el artículo 88, numeral 8, cometer el leso en encarcelamiento o fractura sobre las cosas. Aquí puse ahí el cometer el leso o cambio de preso por una recompensa. Y también se puede, en este taller hay que poner los atenuantes. ¿Qué atenuante? El atenuante lo vemos en el artículo 90. Son las circunstancias comunes de las siguientes. Aquí pusimos el artículo 90, numeral 4, que es el arrepentimiento. La persona puede en ese momento decir que tiene un arrepentimiento cuando los actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado a disminuir sus consecuencias. ¿Alguna pregunta de este taller? Acá tengo otro ejemplo. ¿Han entendido lo que es el bien protegido? Lo que es la conducta. Otro ejemplo que tenemos aquí de análisis es, estamos en la parte de los delitos contra el patrimonio económico. Aquí vamos a analizar el artículo 214, numeral 6 y numeral 11. Se le dijo cuál es el delito genérico. El delito genérico es delito contra el patrimonio económico. ¿Y cuál es el delito específico que vamos a estudiar? Aquí se le puse el artículo 214. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el bien protegido? Patrimonio económico. ¿Hasta ahí está clarito? La conducta, ¿quién lee el artículo 214? Artículo 214. La sanción será de 5 a 10 años de prisión en los siguientes casos. El número 6. Cuando el autor comete el derecho o transportar personas recaídas pudiera romper o fuerza obstáculos de cualquier naturaleza establecido para proteger a la persona o a la propiedad. Entonces, como vemos aquí, que es el que se apodera. Esta es la misma parte de que la acción fue por acción y el dolor. Aquí vemos que ya la sanción cambia. Será la sanción de 4 puntos, será la pena principal en el artículo 214. Si buscan su código. De 5 a 10 años. Ajá. ¿Qué pena se busca en el artículo 50? Enmarca aquí una pena sustitutiva. En el artículo 50 se busca, tenemos dos. Prisión domiciliaria y trabajo comunitario. Cualquiera de las dos. Y en el caso de que, en este caso, si la sanción es de 5 a
condena a la persona en 5 años, se puede hacer una medida de prisión domiciliaria. 60 meses son 5 años. La pena accesoria, que sería buscando en el artículo 50, ahí marcamos fue retirarse la habilitación para el ejercicio de una determinación, profesión, oficio, industria o comercio. En este caso, podemos dar un ejemplo: si una persona hace un hurto, no lo van a contratar después de seguridad. Por eso que aquí como accesorio una habilitación para el ejercicio de una determinada profesión. Entonces, si usted va a contratar a una persona, usted la va a contratar con un prontuario de que ha cometido hurto, no, ¿verdad? Por eso que como pena accesoria tomamos ese numeral. Y en los agravantes, esto pueden leer, tenemos el artículo 214, numeral 6, que fue el que leyeron, y el numeral 11. Y entre las comunes tenemos el artículo 88, que es cometer el hecho a cambio de un precio o una recompensa. Los atenuantes, aquí los atenuantes son en el artículo 90, que ustedes pueden elegir uno de los 7 que están, de los que están ahí. Aquí el que marcamos fue el número 5, que es la colaboración efectiva del agente. Acá tenemos otro ejemplo, que eso es el artículo para analizar, es el artículo 336. Si lo buscan, tenemos el libro segundo, como les dije, en el título 1 tenemos los delitos contra la vida y la integridad personal. ¿Cuál es el bien protegido que hoy les estamos explicando en la mañana? Tenemos que es la vida y la integridad personal. El artículo 336 está en la sección 2, que son lesiones personales. Ese es el delito específico. Y el delito genérico tenemos que son los delitos contra la vida e integridad sexual. Aquí tenemos que el artículo 36 nos dice: quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscile entre 30 y 60 días, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. La conducta es: quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscile entre 30 y 60 días. El verbo rector en este artículo es causar. Entonces vemos que la acción típica es por acción, es doloso y es antijurídico y fue hecho con voluntad. Acá, cuando vamos a ver lo que son las penas principales, tenemos que la pena principal de este artículo de lesiones personales es de 4 a 6 años, prisión de 4 a 6 años. Y si buscamos las penas sustitutivas, tenemos trabajo comunitario o puede ser prisión domiciliaria en su artículo 50. Y en las accesorias tenemos ahí que marcamos el numeral 3, literal A, que es multa. ¿Por qué? Porque vemos que la pena principal es de prisión de 4 a 6 años. Entonces, entre los agravantes tenemos los comunes, que es cometer el hecho a cambio de un precio o una recompensa. Y los atenuantes, el arrepentimiento, el artículo 90, numeral 4. Acá tenemos otro. ¿Están entendiendo? ¿Cómo también? Pregunta. Porque el taller de hoy es de eso. Pregunta.
La que dice el artículo. Ajá, lo que dice el artículo que es prisión. Pero si es sustitutiva, por lo menos trabajo comunitario o gestión domiciliaria, tiene que haber una evaluación, ¿no? De la junta técnica y todo esto, para ver si aplica para ese tipo de pena. Cuando es prisión domiciliaria, bueno, mi trabajo entonces tiene que ser aquí de una vez 60 meses, ¿no? 60 meses. Son 5 años, si sobrepasa los 5 años de prisión, ¿no? Pero se pone en el taller, se menciona que no contar igual para el delito. Como un homicidio, si te buscamos homicidio, no vas a poner como Sí, porque ahorita tengo el ejemplo de 4 a 6 años. Eso depende de lo que el juez en su momento da en la sentencia, si fuese 4 o 5. Si ya ese año ya no entraría lo que es trabajo comunitario. Y si la persona tiene alguna enfermedad que le impide que es una persona mayor de 70 años, y puede que se le dé una prisión domiciliaria. Que si va mucho en lo que es la sentencia, la sanción. Sí, en ese punto estoy claro, pero en el taller. No sabemos si la persona que cometió el delito lo aplica o la situación militar. No, ya se va a aplicar los tuyos que sí te lo responder. Y acá en lo que es los agravantes, al accesorio tenemos que tienen que buscar el artículo 68. En el artículo 68 dice la pena accesoria es consecuencia de la pena principal. Su aplicación, el jugador deberá seleccionar entre las penas accesorias previstas en el artículo 50. Este artículo, por eso que yo les trae el taller, porque como estamos dando las penas principales, para que ellos vayan haciendo la relación de cómo se va a enmarcar cada artículo. Entonces, aquí vemos que el artículo 50, según la gravedad o naturaleza del delito, tenga relación directa con el delito o contribuya a evitar el peligro para los derechos de la víctima. Esta es obligatoria la aplicación de las penas accesorias, según las reglas del párrafo anterior, aunque esté prevista en el delito que se trata. Por eso que tienes que tener una relación cuando vas a poner una pena sustitutiva, porque si es un delito de homicidio, tú no le vas a poner trabajo comunitario. Tiene que tener relación con la... No, en su momento no, pero me imagino que después de haber producido una parte de la pena se puede llegar a para el propio homicidio, no aplica. no, todos sí, todos tienen, los cuando llegan a las 2/3 partes. Todos cuando llegan a la 3/3 parte, y en este caso si es primario, si es una persona que es de alto perfil, Generalmente, en los casos contra la vida de integridad personal, lo que son lesiones o homicidio culposo, que no puede ser hecho de tránsito, generalmente es que se cambia lo que es la regla sustitutiva, porque no hay una intención de causar la lesión, o en el peor de los casos, un homicidio, ¿no? Que hay una persona en su vehículo conduciendo, atropella a una persona, muere esa persona a consecuencia de ese hecho, generalmente no siempre se tiende a sustituirlo, no va a llegar a prisión de 5 años, tampoco va a llegar hasta allá. Generalmente siempre la pena de pena y la sustitución de la pena. ¿No se puede dar? yo le expliqué en el caso de cuando uno va al retorno, que eso está sumamente oscuro, no hay luces, pasa el gasto y la persona no lo ve. Ahí yo le estaba explicando la diferencia entre el doble y la culpa. Que se cruza la persona y como eso está muy oscuro y el conductor atropella. Entonces, si la persona muere, ahí sería la pena, yo creo que va entre 5 a 8 años. Depende. Porque si la persona iba a alta velocidad, depende. Depende. Si yo también